Y Roboam se paró frente a todo el pueblo y les dijo: un dedo mío es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre los hirió con latigazo. Yo lo voy a herir a ustedes con escorpiones y le voy a aumentar la carga. Le habló dura y ásperamente. Imagínense lo que sucedió en ese momento. Es un hito en la historia del pueblo de Dios. Se sitúa, creo, en el año 931 antes de Cristo. Los libros de historia lo sitúan allí. En ese momento, 10 tribus se apartaron y formaron su propio reino, el reino del norte de Israel. 10 tribus se fueron con un líder llamado Jeroboam. 10 tribus formaron un reino. Y solamente Judá y Benjamín formaron el reino del sur de Judá, cuya capital es Jerusalén, constituidos solamente con 2 tribus. Por eso usted va a ver en la historia antiguo testamentaria que muchas veces se ven los 2 reinos. Allí sucedió la separación por culpa y por causa de Roboam, y siguieron paralelamente estos reinos, con distintas capitales, siendo capital Jezreel, siendo capital Samaria del reino del norte, y siendo la capital Jerusalén del reino del sur. La historia continúa y llegamos al año 721, y en ese momento Sennacherib, Salmanasar, Tiglat-Pileser y los reyes de los asirios conquistaron las 10 tribus que estaban arriba. Por si acaso, si usted mira un mapa de Israel, arriba queda el norte y arriba están las 10 tribus, y los asirios acabaron con todo y enviaron a la deportación al pueblo, y las 10 tribus desaparecieron. El reino del norte de Israel, cuya capital es Samaria. Por si acaso, explico algo. Una de las características de los asirios era el mestizaje. Le gustaba a ellos, para poder destruir la moral y la identidad nacional, mezclar los pueblos. Por eso que después surgen los samaritanos, que eran un pueblo mixto, que ya para los tiempos de Jesús había una rivalidad entre los judíos puros y los mezclados, los mestizos samaritanos, por si acaso, aunque venían de la misma descendencia, pero ya estaban mezclados con los asirios, por si acaso. De ahí surgen los samaritanos y la mujer samaritana y toda esa historia de esas 10 tribus que fueron mezcladas por los asirios, fueron conquistadas en el año 721. Pero Judá seguía. Judá todavía seguía fiel. Tenía reyes buenos. Hasta que llegó el año 606, hasta el 586, donde el conocido Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó el reino del sur, destruyó Jerusalén, destruyó el templo y los envió a la deportación que había profetizado y anunciado el profeta Jeremías, que iba a durar 70 años. 70 años, desde el 606 por si acaso, iba a durar esta deportación. Dice la historia, ya estamos acercándonos al contexto de nuestro libro, dice la historia que Dios despertó el espíritu de Ciro el persa, y él dio un edicto en el año 536 para que los judíos que quisieran volver a reconstruir su ciudad, todo lo que estoy diciendo ahora se encuentra en el libro de Esdras. Esdras capítulo 1, Esdras capítulo 2, Esdras capítulo 3, nos está contando esa historia, que usted después la puede confirmar. Y allí Ciro el persa da este edicto, y allí regresan en sucesivas oleadas. Fueron 3 las oleadas, por si acaso. La primera dirigida por Zorobabel, por si acaso. Después está Esdras y después está Nehemías, por si acaso. Y por eso es que después esos libros tienen esos nombres, porque están contando cómo el pueblo volvió de la deportación después de los 70 años. ¿Ok? Para que entonces situemos que en el 536 Ciro envía a Zorobabel junto, y nótelo bien, porque cuando ya miramos el libro de Ageo, mire Ageo 1.1, porque Ageo 1.1 ha pasado el tiempo,
ya están llegando las oleadas. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Entonces aquí tenemos ya los tres principales personajes de nuestro libro. Número uno, Zorobabel. Zorobabel fue el gobernador, el que primero regresó. Por si acaso Zorobabel está en la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted mire las cronologías de los descendientes de Jesús, ascendientes, disculpe, que hacia arriba, ascendientes de Jesús, usted va a encontrar a Zorobabel, porque él era del linaje de David, y por eso era el gobernador de Judá, para que usted lo entienda. O sea que si hubiese, lo más probable, no se hubiese destruido el reino, Zorobabel hubiese sido el rey de Israel. Pero ahora tenía un puesto como gobernador y él fue el primero que regresó junto a estos prominentes líderes espirituales. Entonces tenemos a Zorobabel del linaje de Jesús o del ascendiente del Mesías de David, pertenecía directamente a la casa de David, y también tenemos a Josué, hijo de Josadat, que nos dice aquí también que es el sumo sacerdote, era el líder espiritual de Israel, era del linaje de Aarón, de la tribu de Leví, era un descendiente directo también de esta tribu sacerdotal. Y también tenemos al profeta Ageo, que es nuestro autor. Él fue el hombre encargado de unificar estas dos funciones, unificar a Zorobabel como el gobernador material y unificar a Josué, hijo de Josadad, como el líder espiritual. Ageo cumplió estas dos misiones para animar al pueblo a reconstruir el templo y volver al Dios vivo y verdadero. Por si acaso, si usted quiere otra referencia cronológica de Ageo, encontramos referencias a Ageo en Esdras capítulo 5, versículo 1 y 2, y también en Esdras capítulo 6, versículo 14. Allí aparece el ministerio del profeta Ageo, y aunque usted no lo crea, el compañero de trabajo de Ageo era el profeta Zacarías. Justo los dos libros proféticos están uno al lado del otro, así como ellos también sirvieron en la obra de Dios. Ageo predicando la palabra, Zacarías predicando juntamente con Ageo. Ambos profetas predicaron en el mismo tiempo, aproximadamente entre el año 520, 516, antes de nuestro Señor Jesucristo. Estos profetas animaron al pueblo para poder reconstruir. Nótelo bien, dije yo que en el 536 Ciro el persa dio el edicto para regresar, pero cuando se escribe el profeta Ageo, estamos en el año 520. Han pasado 16 años desde que Ciro el persa, ahora ya Darío como rey, se dio el edicto para volver y reconstruir, y el pueblo ha detenido la obra. Ya no están trabajando. No están preocupados de la reconstrucción de Jerusalén. No están preocupados de la reconstrucción del templo. Su ánimo ha menguado. En este momento la gente, su ánimo está por el suelo y se necesita palabra de Dios para poder reanimar esos corazones, para que vuelvan al trabajo, para que vuelvan a la obra, para que vuelvan a poner la causa del Señor en el primer lugar de sus vidas. Habían habido problemas. Usted puede conocer la historia de cuando se detuvieron en Esdras capítulo 4, Esdras capítulo 5, nos muestra los motivos de por qué se detuvo la reconstrucción del templo. Por si acaso, fue por causa de los mismos samaritanos, del pueblo mixto, que también levantaron cartas, levantaron oposición, levantaron desánimo, y al final el pueblo fue tanta la prueba que prefirieron dejar de construir. Han pasado 16 años y la gente está desanimada. Han pasado 16 años de que no están sirviendo a Dios. Han pasado 16 años que el templo está botado, que las murallas todavía están caídas. Han pasado 16 años que nadie quiere trabajar al Señor. Y en ese momento,
Dios levanta a Ageo para poder reanimar a este pueblo que se ha desanimado. ¿Ok? Para que entendamos muy bien el contexto histórico, los personajes de quienes vamos a estar hablando, y por si acaso, para que usted lo entienda, la visión panorámica, Ageo es un mensaje, un libro cortito, tiene 2 capítulos, son solamente 38 versículos, pero en estos 2 capítulos que tienen 38 versículos, son 4 los llamados, son 4 las visiones y las profecías que Ageo recibe de parte de Dios. Voy a darte la estructura del libro, por si acaso si quiere anotarla por ahí, para que veamos que mañana vamos a hablar de la primera profecía y así sucesivamente. El miércoles, el jueves y el viernes vamos a estar cada día hablando de una de las profecías. Son 4 llamados. La primera profecía, por si acaso, es capítulo 1, versículo 1 al versículo 15. Esta profecía se dio porque Ageo es uno de los únicos profetas que cuando anuncia un mensaje, él pone la fecha de cuando lo da. Por si acaso, es tan específico, es tan cuidadoso en lo que él hace, que incluso pone la fecha, para que usted lo entienda. Él habla con datos históricos. Y dice allí, por si acaso, para que usted entienda, la primera profecía nos dice allí que fue en el primero del mes sexto, ¿cierto? El primero del mes sexto, o también los judíos le llamaban el mes de Elul, el mes de Elul. La primera profecía, capítulo 1, versículo 1 al versículo 15. La pregunta que quiere responder esta profecía: ¿cuándo es la hora para trabajar por el Señor? ¿Cuándo es la hora para trabajar por el Señor? Y Ageo va a responder en esta profecía: ahora es la hora de trabajar. Ageo quiere combatir un pecado. ¿Cuál es el pecado que Ageo quiere combatir? La inconstancia para trabajar por el Señor. De eso trata la primera profecía. Un ataque directo a la inconstancia de los judíos para trabajar al Señor. Segunda profecía. Según lo que vemos nosotros en capítulo 2, versículo 1 al versículo 9, la segunda profecía fue dada el 21 del mes séptimo, o el mes de Tisri, como le llaman los judíos, el mes de Tisri, el 21, porque para que usted entienda que han pasado varios días, casi un mes, entre una y otra profecía, o más de un mes, entre una y otra profecía. Segunda profecía, ¿de qué trata? La pregunta que Ageo va a presentar aquí en la segunda profecía: ¿cuándo es la hora de valorar la casa de Dios? ¿Cuándo es la hora de valorar la casa de Dios? Recuerde que la casa de Dios tiene que ver con el templo. ¿Cuándo es la hora de valorar la casa de Dios? Y Ageo va a responder: ahora es la hora de valorar. Y en este caso, el pecado que quiere combatir el profeta Ageo es el menosprecio de la obra del Señor. Ese era el pecado que los judíos estaban cometiendo. Menospreciaban la obra del Señor. Segunda profecía. Tercera profecía. La encontramos en capítulo 2, versículo 10 al versículo 19. Esta profecía fue dada fue dada el 21 del mes, el mismo día, pero en diferente mes. El 21 del mes noveno, dice allí en 2:10, ¿cierto? A los 24 días del mes noveno. El mes noveno para los judíos era el mes de Quisleu. El mes de Quisleu. 24 días del mes noveno. Así es el dato exacto. Capítulo 2, versículo 10. ¿Cuál es la pregunta que Ageo aborda en la tercera profecía? ¿Cuándo es la hora de santificarnos para el Señor? Y Ageo dice: ahora es la hora de santificarnos. Primera profecía: ahora es la hora de trabajar.
Segunda profecía, ahora es la hora de valorar. Tercera profecía, ahora es la hora de santificarnos. Había un problema muy grave. Pecado que quiere combatir en la tercera profecía, la falta de santidad. La falta de santidad al servir al Señor. No solamente eran inconstantes, no solamente menospreciaron la obra, sino que más encima servían a Dios sin ser santos, con falta de santidad. Y Ageo va a abordar esa temática específica. Vamos a aprender de eso también. Y la cuarta profecía la encontramos al final, Ageo capítulo 2, versículo 20 al 23, y nos dice, esta sí fue situada el mismo día, el 24 del mes noveno, del mes de Quisleu. Nos dice allí, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo. Y la pregunta que se aborda en la cuarta profecía, ¿cuándo es la hora de esperar a las promesas del Señor? ¿Cuándo es la hora de esperar a las promesas del Señor? Y Ageo responde, ahora es la hora de esperar y confiar. Ahora es la hora de trabajar, ahora es la hora de valorar, ahora es la hora de santificarnos y ahora es la hora de esperar y confiar a las promesas del Señor. El pecado que quiere combatir Ageo en esta cuarta profecía, la falta de, o la incredulidad, la falta de fe, la incredulidad para esperar a las promesas del Señor. Y aquí se da una profecía directa hacia Zorobabel y hacia sus descendientes, por si acaso, y hacia sus descendientes, que increíblemente llega por extensión a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más podemos decir, mi querido hermano, para que apreciemos este libro? Este precioso pero cortito libro. ¿Se da cuenta el énfasis que se está dando en el trabajo, en el ahora, en el servicio, en la santidad, en esperar a las promesas de Dios? Estos son los 4 llamados que vamos a estar estudiando en sucesivas clases para poder llenarnos de este mensaje, de esta efervescencia, de esta potencia que Dios quiere que nos dediquemos para la obra del Señor. Si tu servicio está desanimado, si tu fe ha menguado, si tal vez sientes que te estás deteniendo en la obra, en el trabajo, en los dones que el Señor te ha dado, Ageo es tu libro, Ageo es mi libro que me va a animar, que me va a motivar a poner las cosas en la perspectiva correcta, en la perspectiva correcta. Algo más que quiero añadir también es que el libro de Ageo se caracteriza mucho por palabras claves. Ageo tiene muchas palabras clave. Por ejemplo, la palabra más importante del libro de Ageo, ¿sabes cuál es? Es la palabra Jehová. 35 veces. 35 veces te invito que entre hoy día y mañana hagas el ejercicio. Son 35 veces que Ageo dice Jehová, palabra de Jehová, me ha hablado Jehová, estoy delante de Jehová. 35 veces en una carta de 38 versículos. Eso significa que Ageo está inundado y empapado de Dios. Todo lo que habla proviene de Dios. Todo lo que dice está delante de Dios. ¿Por qué Dios es tan importante para Ageo? Nota muy bien, porque para Ageo Dios es el centro de todo. El centro del libro de Ageo es Jehová. Es Jehová. Él va a hablarnos de Dios. Él va a hablarnos del llamado de Dios. Él no va a hablar de la obra de Dios. Él no va a hablar del trabajo de Dios. 35 veces Ageo nos va a hablar de Jehová. Es increíble eso. Otra palabra importante. Alguien dijo por ahí, Ageo deja muy en claro que no habla por su propia cuenta. Ageo deja muy en claro que su mensaje proviene de Dios, que su mensaje se centra en Dios. Esto no surge de su mente. Ageo tiene una mente saturada de Dios, que sus pensamientos e ideas fluyen de Dios, son inundados de la divinidad. Es increíble. 35 veces en tan cortito libro
Y lo único que habla Ageo es de Dios, es de Dios. En casi cada versículo hay referencias explícitas de Dios. No solamente eso, otra palabra clave que aparece 11 veces es la palabra casa. Es la palabra casa. Y note que la palabra casa se utiliza como un contraste entre la casa de ellos, sus casas, y la casa de Jehová, que era la verdadera obra que ellos tenían que reconstruir. La pone muchas veces como contraste. 11 veces va a hablar el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, de habitar en vuestras casas, y mi casa está desierta, encerráis en casa, yo en casa lo disiparé, he visto en la casa la primera gloria, y está hablando también constantemente de la casa, poniendo el contraste entre que lo que judíos veían como sus propias casas y la casa del Señor, para después hablarnos cuán importante es la casa del Señor en comparación a nuestras propias casas. O digámoslo de otra manera, cuán importante es la obra del Señor en contraste a nuestras propias cosas, nuestros propios bienes, nuestros propios recursos. ¿Se fija? Otra cosa importante que también tenemos que destacar, mire por favor, acompáñeme en versículo 5 de capítulo 1. Otra cosa importante. Cuando miramos el libro de Ageo. Porque así como es un libro de llamados, el libro de Ageo también es un libro de reflexión. Porque si miramos allí en 1.5, vamos a estar explicando cuando lleguemos a esa porción bíblica, pero quiero que vea la cita. Dice en Ageo 1.5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. También dice 1.7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. No solamente eso, también en 2.15. Mire cómo dice también en 2.15, por favor, si me acompañas también. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. También dice ahí mismo, pero en 2.18, meditad pues en vuestro corazón. Y lo dice 2 veces en 2.18. Meditad pues en vuestro corazón. Son 5 las veces que en la carta, en este pequeño libro, son 5 veces que Ageo nos dice, mediten muy bien, piensen muy bien lo que están haciendo. Mediten muy bien lo que están haciendo. El llamado de Ageo no es solamente un llamado a la acción, también el mensaje de Ageo es un llamado a la introspección, a mirarnos en el interior, a meditar realmente cómo lo estamos haciendo, cómo están nuestras vidas espirituales. ¿Has meditado en tu corazón cómo está tu vida espiritual? ¿Has meditado en tu corazón cómo está tu comunión con Dios? ¿Has meditado en tu corazón cómo está tu relación con Dios? De eso también va a hablarnos Ageo. Medita muy bien cómo estamos delante de Dios. Vivimos en un mundo rápido. Vivimos incluso hasta un cristianismo apresurado. ¿Cuánta gente se dedica hoy en día a correr, a correr, a correr, a correr? Y muchas veces se cansa, se cae, se aparta. ¿Y cuánto hemos visto hoy en día? Que comenzaron tan bien en el camino cristiano, pero al final no completaron la tarea, la carrera. ¿Por qué sucedió eso? Será tal vez porque no meditaron bien en la carrera que tenían por delante, porque no tal vez pensaron y reflexionaron correctamente en lo que estaban haciendo para el Señor. Otra palabra clave que también se repite 5 veces en el libro de Ageo, que para mí es muy importante también, es la palabra ahora. Note que en el capítulo 2, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 2, dice, habla ahora a Zorobabel. También en capítulo 2, versículo 3, dice, ¿y cómo la veis ahora? Hablando de la casa de Jehová. ¿Y cómo la veis ahora? También en 2.4, otro mensaje importante para Zorobabel, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Ahora, nuevamente. También en 2.11, una pregunta específica referida a los sacerdotes. Ageo también dice, pregunta ahora a los sacerdotes.
acerca de la ley. Y también 2:15, que lo acabamos de leer. Ahora pues, meditad en vuestro corazón. Vemos también en el libro de Ageo un énfasis deliberado en hacer las cosas lo más pronto posible, en actuar ahora, en el ahora ya, en el momento, en no esperar ni dejar pasar el mañana. El mensaje de Ageo, ya han esperado 16 años que se han tullido, 16 años que han dejado botada la obra de Dios. Por eso que el mensaje de Ageo no es, no, cuando ustedes quieran, cuando tengan ánimo, cuando puedan, cuando se les dé la regalada gana. No, es ahora. El mensaje de Dios es ahora. Y hay un énfasis deliberado en el ahora, en el ya, en el momento. Cuando Dios nos pide las cosas, no nos pide las cosas por favor para que esperemos. O cuando tengamos ganas. O cuando usted quiera, mi hermanito, disculpe. Cuando pueda. No, así le pedimos las cosas a la gente. Pero cuando Dios nos tiene que pedir las cosas, Dios dice ahora. Ahora ya. Y así tenemos que responder para el Señor. Mucho cristianismo de espera, digo yo. Por eso la gente hoy en día demora la obediencia a la verdad. Muchos le decimos, bautícese. No, es que ahora no. Es que no puedo. ¿Cuándo te vas a congregar? Es que ahora no. Y vivimos la vida postergando las decisiones más importantes y trascendentales porque no hemos entendido el mensaje urgente. El mensaje urgente. Vimos también que se repetía la palabra corazón, que también habla de la reflexión y la introspección. Y también vemos la palabra tiempo, que se repite 3 veces también en el capítulo 1, versículo 2. No ha llegado el tiempo, es para vosotros tiempo, también dice, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. 3 veces también se habla del tiempo, hablando que para Jehová es muy importante el tiempo de nuestras decisiones. Entonces, considerando toda esta temática, estos 4 llamados, el contexto histórico-cultural, entendiendo quiénes son los personajes, Ageo, Zorobabel, Josué, entendiendo que todo esto sucedió después de la deportación de los 70 años y cuando el pueblo regresó, ya en los tiempos de Ciro, de Darío, de los reyes persas. ¿Cuál será el tema central de todo este precioso libro? ¿Cuál será la enseñanza y el texto clave que quiere ayudarnos en esta vida? Le invito, por favor, mi querido hermano, mi querida hermanita, para poder ver el punto principal del libro de Ageo en el capítulo 1. Primera profecía. Capítulo 1, versículo 2. Mire cómo lo dice. Ageo capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Leamos un poquito más, 3 y 4. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, mira cómo pregunta a Dios, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. El libro de Ageo es un llamado a la acción para un pueblo sumido en sus propios asuntos, en sus propias metas, en sus propios sueños, en sus propios planes, sumido en sus propios pecados y que ha dejado a un lado a la obra del Señor. Ya la casa de Jehová no era importante en su vida. Recuerde que ellos regresaron para edificar la casa. Recuerde que ellos regresaron para reconstruir el templo. Pero ahora eso ya no era importante para ellos. Ese no era su primer plan. Ellos se acomodaron, se asentaron, esperaron, aguardaron, se desanimaron y dejaron de lado lo más importante, el propósito de su misión. Israel cayó en letargo. Ageo hace 4 llamados en cuanto a meditar en el tiempo. Usa
términos imperativos y la palabra ahora y tiempo se repite constantemente. Por eso mismo, cuando tú ves el versículo 2, la pregunta es fuertísima. Hay frustración en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Nótalo como dice, este pueblo dice. Ni siquiera dice mi pueblo. No, en la mente de Dios ya parece que Israel mira este pueblo. Se ve distante de este pueblo. Dios había enviado y le había abierto la puerta y había tocado el corazón de Ciro y de los reyes persas para que volvieran y reedificaran la casa. Pero ¿qué es lo que había hecho Israel con ese tiempo, con los recursos, con los materiales, con toda la buena mano y la bendición de Dios? Ellos se dedicaron a construir casas, ellos se dedicaron a buscar el confort personal, ellos se dedicaron a mirar sus propios asuntos, ellos se dedicaron a sus propias vidas y se olvidaron de lo más importante que era la casa del Señor. Ageo es un llamado a un pueblo aletargado, a un pueblo desorientado, a un pueblo desenfocado. La pregunta que Dios hace es tan fuertísima. ¿Cuándo es el tiempo? ¿Cuándo es el tiempo para construir mi casa? ¿Cuándo es el tiempo para trabajar a mí? ¿Cuándo es el tiempo para poder dedicarse a mi obra? Y los judíos decían, todavía no, todavía no, no ha llegado el tiempo, no, versículo 2, no, no ha llegado el tiempo, todavía no, espérate sentadito nomás Dios, no, todavía no, todavía no. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido culpables de ese pecado? ¿Cuántos de la iglesia del Señor en el siglo XXI respondemos al llamado, al trabajo, a la acción, al compromiso, a la fidelidad? Reaccionamos de la misma manera. Todavía no, ahora no, no se puede, no tengo fuerza, no tengo ánimo, no tengo recursos, no tengo tiempo, estoy cansado, tengo que trabajar, tengo que hacer cosas, hay otras cosas más importantes que tu obra. ¿Cuántos de nosotros no hemos respondido así al Señor? Por eso Dios va a desafiarnos con la pregunta del versículo 4. Si todavía no es tiempo para trabajar en mi obra, si todavía no es tiempo para reedificar mi casa, si todavía no es tiempo para dedicarse a mí, entonces es tiempo para que se preocupen de ustedes mismos, de sus planes, de sus sueños, de sus casas, de sus cosas. ¿Es tiempo para que se enfoquen en ustedes y no en mí? Esa es la pregunta del versículo 4. De habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. ¿Cuál es el llamado de Ageo entonces? Ahora es el tiempo. Ahora es la hora para trabajar y servir al Señor. Hoy no es tiempo para dedicarnos en nuestros negocios. Hoy no es tiempo para dedicarnos a nuestras casas, nuestras familias. Hoy no es tiempo para dedicarnos al egoísmo. Hoy es tiempo para servir a Dios. Bastante tiempo hemos tenido para dedicarnos a nosotros mismos. Bastante tiempo tenemos nosotros para dedicarnos a nuestros propios negocios. Bastante tiempo hemos tenido para vivir en el egoísmo, para vivir para mi beneficio, para mi voluntad. El llamado de Ageo. ¿Están listos para servirme? ¿Están listos para trabajar? ¿Cuándo es el tiempo? Esa es la pregunta que quiero que te lleves hoy día, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Cuándo es el tiempo para trabajar al Señor? ¿Cuándo es la hora? Llegó la hora. Llegó el tiempo. Llegó el momento de meditar en nuestros caminos. Van a pasar cosas. Lea el capítulo 1, lea el capítulo 2. Están pasando cosas en Israel. Israel está pasando hambre, está pasando sequía, está pasando enfermedad, está pasando problemas. Y Dios les dice, mediten muy bien lo que está pasando. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos viviendo en un mundo hostil, lleno de problemas, lleno de situaciones, lleno de pandemias, lleno de enfermedades, lleno de crisis económicas? Billeteras vacías, despensas vacías. Y Dios nos dice, mediten muy bien en lo que están haciendo. Piensen muy bien. ¿Será acaso que se han dedicado al egoísmo? ¿Se han dedicado a servirse a ustedes mismos? ¿Se han dedicado a preocuparse ustedes mismos y me han dejado a mí? Ese es el mensaje de reflexión que Ageo quiere presentarnos a cada uno de nosotros.
Continuamos mañana con la primera profecía, pero hemos visto a rasgos generales toda una introducción histórica, cultural, de personaje, de estructura, para que podamos ver el punto principal también, para que podamos mirar el libro en su amplitud, para que le dé hambre, para que le dé hambrita, para que le dé ganas de seguir leyendo y seguir estudiando este precioso libro. Mañana comenzamos con la primera profecía y muchas gracias por la preciosa oportunidad de estar frente a ustedes, pero sobre todo la preciosa oportunidad de trabajar para el Señor. Somos siervos del Señor, hermano. Decidámonos de corazón para trabajar para Él. Vale la pena. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias, hermano Luis, y gracias a Dios, porque nos da la oportunidad también de descubrir cuál es el tiempo. Yo creo que lo que pasa en Ageo es algo que, como ya lo dijo el predicador, ocurre mucho con nosotros. Nos ocupamos mucho a veces de nuestras casas, de nuestras cosas, de nuestras carreras, de nuestros estudios, de nuestras vidas, de nuestro recreo, de esto y de aquello, y nos olvidamos que es tiempo de trabajar en la obra de Dios y de servirle a Dios. Yo creo que ninguno de los temas que nosotros traemos o que los temas que surgen simplemente porque sí. Yo creo que el Señor sabe lo que cada uno va a hacer y los temas que vamos a estudiar. Así que vamos a aprovechar el tiempo y a servirle al Señor. Oremos, hermanos. Padre, gracias por darnos la bendición de estar estudiando en esta semana, una nueva semana. Gracias por el tiempo, Padre, porque nos das los días y en cada uno de ellos podemos estudiar estos maravillosos temas, oh Padre. Y ante todo, Señor, la gloria sea para tu divino nombre en Cristo Jesús, y en tu Santo Espíritu, Señor, sea glorificado también, y en tu iglesia, en nosotros. Y nosotros, Padre, seamos también llenos de entendimiento y de sabiduría, Padre. Te rogamos que nos ayudes, oh Dios, para que esta exhortación que en esta semana nos estás dando acerca de las profecías con este profeta Ageo, Señor, sean provechosas para nuestra vida, Padre. Danos corazón entendido y danos, Padre, ese querer, oh Dios, ese hacer. Prepáranos, oh Padre, para hacer tu voluntad, oh Dios, para servirte en este mundo. Ayúdanos, oh Dios, y perdónanos, porque en muchas ocasiones nos hemos ocupado de nosotros mismos, oh Padre, y no de lo que nos debe ocupar, que es tu casa, tu iglesia, el trabajo en la obra. Ayúdanos, Padre, a cambiar de actitud. En nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén.